Os mércores, a partires da 1 da tarde, Sons de Útopos. Entrevistas, música e toda a actualidade alternativa en Radio Leiros no 101.5 da frecuencia modulada. Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan todos benvidos a Sons de Útopos, este programa de música e entrevistas que donde cada mércores pois tentamos de amosarlles o millor da música local, da actualidade musical da nosa comarca e sempre pois falando cos protagonistas. Polo tanto, música e entrevistas sempre en Sons de Útopos. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, de Paris Joel, o mando desta pequena embarcación humilde pero potente e onde pois sempre procuramos achegarlles cousas de calidade, non? Ás veces pois vencendo moitas dificultades, pero sempre chegando a bo porto. E hoxe temos un programa de verdade que de luxo. Hoxe imos a falar unha semana máis de canción de autor, seguindo a actualidade musical da nosa área, porque a semana pasada actuaba Carlos Colino na Fábrica. E esta semana pois temos a dous homes importantes tamén dentro da canción de autor. Un é César Decenti, con que falaremos del na segunda parte do programa. Falaremos con el porque actúa na vila veciña de Sada, no que é o segundo circuito Sada acústico. Actúa no Moby Dick nun concerto que ademais se vai a gravar íntegro en directo, unha grande oportunidade pois para vivir o que é canción de autor, pois nada, na súa salsa. E despois temos tamén un grande concerto de canción de autor este domingo no Teatro Rosalía na Coruña ás 8 da tarde, porque aló vai actuar Ismael Serrano presentando o seu último traballo, Acuérdate de Vivir, un disco magnífico, formidable, serio, sereno, maduro. De verdade que aconsello como non mercalo e ir ver a este grande da canción de autor. Pois Ismael Serrano, César Decenti, hoxe no noso menú. Dous homes que teñen dous cousas en común: aman a súa profesión e fan canción de autor. Nada máis e nada menos. Pois nada, que dicir de Ismael Serrano? Penso que está todo dito. Un home que leva 11 discos no seu haber, é de Vallecas, pois ten 37 anos, é fillo pois dun grande poeta e xornalista como é Rodolfo Serrano, onde tamén participan algunhas das súas cancións xunto con o seu irmán Daniel. É un home que xa percorreu pois medio mundo ca súa poesía, ca súa lírica, e que penso que non hai nada máis que dicir, somente se escoitar a súa música. E de entrada pois escoitamos a primeira peza que abre este Acuérdate de Vivir, este tema que leva por título Podría Ser. Despois xa falamos con Ismael Serrano. Monedas para comprar cigarros, regreso a mi casa sumando derrotas, vuelvo sin excusas, sin paz ni trabajo, y a nuestro futuro y arrancan las horas, y en casa me espera mi razón de vida, el calor de hogar. Llevo la vergüenza, las manos vacías, la precariedad. Ella sonreirá, saldremos adelante, a pesar del tiempo sigue siendo bella. La miro y recuerdo, no siempre los planes salen como sueñas, eternas promesas. Estoy cansado de tropezar siempre, pero ya le llamaremos. Quizá mañana cambie nuestra suerte y acabe este invierno. Podría ser jardinero en Marte, médico de flores, poeta ambulante, desollinador volando en tejados, probador de espejos, un pirata honrado. Quisiera ser hombre al fin y al cabo. Podría ser quizá delineante de columpios rojos, un gran nigromante, un cantor de nanas, quizá buonero y vender palomas, pócimas y ungüentos. Pensándolo bien, me conformo con menos.
por la radio, no hablan de nosotros. La luz de la aurora se vierte en la acera. Ella me da un beso, yo me hundo en sus ojos. Suerte me susurra y cruzo la puerta. Quizá fuera encuentre por fin la respuesta. Oh, mi exculpación. Llueve mientras sueño. Quizá cuando vuelva haya salido el sol. Podría ser cartero de Neruda, pescador de estrellas navegando en la luna, piloto de cometas, explorador de abismos, quizá recolector de gotas de rocío. Quisiera ser un hombre, es poco lo que pido. Podría ser quizá delineante de columpios rojos, un gran nigromante, un cantor de nanas, quizá buhonero y vender palomas, o si más encuentros, pensándolo bien, me conformo con menos. Podría ser jardinero en Marte, médico de flores, poeta ambulante, desollinador volando en tejados, probador de espejos, un pirata honrado. Quisiera ser hombre al fin y al cabo. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Ismael Serrano. Ismael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Ismael, cuando te proponen ir a tocar a Galicia, ¿qué imágenes recorren tu mente? Bueno, pues sin ir más lejos, los últimos conciertos que hemos tenido, ya habíamos tenido la oportunidad de presentar este disco Acuérdate de Vivir en Pontevedra, en Vigo, y la verdad es que en Galicia siempre nos han tratado muy bien. También puedo recordar la última vez que estuvimos en La Coruña con el Sueños de un hombre despierto, y bueno, digamos que también tengo buenos recuerdos de la última vez que estuvimos por ahí, por Galicia. O sea que, en definitiva, regresar a Galicia, digamos que es con una cita ineludible con la que venimos cumpliendo casi desde mi primer disco, ¿no? Uh-huh. Este disco que presentas, Acuérdate de Vivir, pues habla mucho pues de eso, del pasado, del futuro. ¿Acaso nos olvidamos del presente inmediato? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que muchas veces, incluso cuando hablamos de los sueños, de nuestros sueños, de nuestras esperanzas, las conjugamos siempre en futuro, ¿no? Como un futuro lejano que debemos esperar resignados a que salga nuestro encuentro, y realmente no nos damos cuenta de que para que eso se haga realidad, para que esos sueños se hagan realidad, tenemos que trabajar en el presente, tenemos que vivir las cosas con intensidad, tenemos que asumir el reto de estar vivos, la responsabilidad, ser protagonistas de nuestro tiempo y no meros espectadores. Yo creo que sí se nos olvida que estar vivo exige asumir unos ciertos riesgos precisamente, y que el presente se llama así porque es un regalo que no debemos desaprovechar, ¿no? Uh-huh. Hablando del presente, recuerdo una canción tuya del disco, creo recordar, La traición de Wendy, que decía algo así como: fue terrible aquel año. En vista de lo que está cayendo y de los últimos acontecimientos, ¿habría que hacerle quizás una segunda parte, Ismael? Pues sí, pues parece ser que sí, porque desde luego estos están siendo unos tiempos terribles, unos tiempos convulsos, y unos tiempos en algún punto de retroceso también, ¿no? Una crisis que no estamos entendiendo como una oportunidad, pero yo creo que podríamos rescatar algo de este año si entendiésemos, podríamos rescatar algo de esta crisis además si entendiésemos que es una oportunidad para hacer de este mundo un lugar más habitable, ¿no? Para dirigirlo hacia un lugar más justo, más solidario, para que hiciésemos un balance
de cuáles son los déficits que debemos resolver, de cuáles son los problemas urgentes, de cuáles son nuestras necesidades reales. Y sin embargo, yo creo que todo lo contrario, la crisis lo que está es agravando los problemas, las diferencias entre unos y otros, ¿no? Sin embargo, hay otros países que sí aprenden de la crisis. No sé, me viene a la memoria Islandia, pero son ejemplos que no sé por qué no salen a la luz. Pues sí, porque muy a menudo no salen a, como tantas otras cosas que no salen a la luz, de las que no se hablan. Pero sí, es un tanto triste escuchar eso, a los políticos hablar de que hay que tomar decisiones difíciles, cuando no parecen tan difíciles. Quiero decir, acometer ajustes estructurales que acaban pagando la gente, el trabajador en general, que poco tiene que ver con el origen de la crisis, no es tan difícil. Lo difícil sería, viendo la realidad tal cual es, lo difícil sería proponer alternativas, precisamente, un modelo alternativo, soluciones alternativas precisamente para resolver la crisis, y no las de siempre, no las soluciones de siempre, que son cargar la responsabilidad y las facturas de la crisis sobre los hombros de la gente que siempre paga, ¿no? La gente trabajadora, la gente más humilde. Y no será por ejemplo, los que hemos tenido, por ejemplo, en Latinoamérica, en Argentina y demás, que parece que no hemos aprendido nada de eso tampoco. Totalmente. Ellos saben bien lo que supone padecer crisis y demás. Y quizá a veces miramos a Latinoamérica con un paternalismo que nos distancia de ellos, ¿no? Bien podríamos aprender en el caso de Argentina, ¿no? Sobre todo de lo que es el ánimo en cuestiones no ya en cuanto a modelos económicos y políticos, sino sobre todo lo que es el carácter latinoamericano, que ese ánimo de no rendirse, ¿no? No rendirse nunca, de levantar la mirada, recuperar la autoestima, aun cuando son golpeados una y otra vez, ¿no? Por crisis muy severas, por situaciones económicas y políticas terribles, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que aquí persistimos un tanto en el inmovilismo, ¿no? Con el riesgo que esto conlleva de repetir por los mismos errores. Parece que estamos en esa senda. Pues sí, la verdad es que parece que estamos un tanto aletargados, ¿no? Que vivimos en un cierto aletargamiento, que no somos capaces de reaccionar. Yo comparto con Stefan Hessel, este veterano de la resistencia, ha editado un libro en francés que se llama Indignados. Comparto con él esa exhortación, esa llamada a la indignación, porque de otra forma difícilmente van a cambiar las cosas. Es decir, si no recuperamos si la ciudadanía no recupera el protagonismo perdido, el activismo que en cierto modo ha perdido en lo que respecta a los cambios, pues difícilmente podremos solventar la situación en la que estamos, ¿no? Yo creo que se nos ha arrebatado ese protagonismo. Yo creo que la gente no es muy consciente de su capacidad para influir en la realidad. La gente cree que no tiene esa capacidad, y yo creo que, la indignación puede ayudar precisamente a recuperar esa conciencia, ¿no? La conciencia de que sí podemos influir en la realidad política, no es algo ajeno a nosotros. Tu canción podría ser, yo creo que personifica un poco esa crisis en un ser humano que podría ser cualquiera. ¿Tú lo ves así también? Pues sí, efectivamente, sí. Pretende ser el retrato precisamente de alguien que lucha con una gran heroicidad de forma cotidiana contra la adversidad, contra una situación difícil, contra el desempleo, en definitiva, que es una forma de exclusión terrible, ¿no? Inclusión social. Y yo creo que no somos muy conscientes de la ética que hay en el día a día de tanta gente que está sin trabajo, tantas familias que tratan de subsistir, ¿no? Y también de la herida también que supone la dignidad de tantas personas, el hecho de verse excluidas de esa forma, ¿no? De la realidad y que a pesar de todo encuentran en los afectos más cercanos esa energía para seguir hacia adelante, para levantar la mirada cada día y seguir buscando ese sitio en el mundo, su lugar en el mundo.
Tengo muchos amigos que, bueno, yo incluido, que compramos el disco, que somos de los pocos que todavía compramos disco, y estamos de acuerdo que este Acuérdate de Vivir es quizás un disco pues bastante serio, ¿no? Hermoso, pero muy serio, profundo. ¿Tú lo ves de esta manera o no? Puede que sí, o sea, también es un disco muy introspectivo en algún punto, o sea, muy de balance, responde, yo creo, a una crisis global y supongo que también personal, ¿no? Porque la música tiene ese carácter terapéutico que te ayuda a revisarte por dentro, a buscarte las cicatrices precisamente para cuidarlas, mimarlas y demás, y supongo que sí, que en ese sentido quizá sea serio, ¿no? Cuando uno se mira a sí mismo, por lo general, cuando uno tiende a hacer balance, tiende a ponerse solemne, cosa que trato de evitar, pero que supongo que es inevitable. Creo que este concierto, corrígeme si me equivoco, este concierto del domingo en el Teatro Rosalía de A Coruña, 8 de la tarde, es ya de los últimos de esta gira por España. Me parece que después vas a Sudamérica. ¿Qué diferencias notas, por ejemplo, entre el público de aquí y el latinoamericano? Bueno, lo bonito de la música es que nos enseña más bien lo que nos acerca, no tanto lo que nos separa, y lo digo de verdad, ¿no? Que eso nos hace ver que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Sí es cierto que el público a los conciertos así son de una efervescencia especial. Yo no sé si, porque en parte son conscientes de que estás de paso. No, uno no se prodiga tanto, quizá por ahí. O quizá porque todo se vive con especial intensidad en Latinoamérica, ¿no? Quizá porque la vida es de una precariedad mayor y eso hace que las cosas se valoren de otra forma y se viva todo mucho más. Y saben que no solamente la música, sino que también, ¿no?, muchísimas otras cosas, ¿no? Bueno, como digo, quizá lo más destacable sea el hecho de que cuando yo compongo una canción en el entorno, que hablo de mis cosas, de mis inquietudes, encontrar gente tan lejos al otro lado del océano que comparte contigo, gente con la que muy especial a través de las canciones, es muy emocionante, ¿no? Y es lo bonito que tiene la música también, que genera espacios de encuentro, ¿no? Que es lo más importante. Hablando del concierto de A Coruña, ¿te van a acompañar los músicos habituales o va a haber alguna novedad? No, me van a acompañar los músicos habituales, Javier Verge en las percusiones, la guitarra, José Miguel Alfredo de bajo y Jacob Sureda en el piano, los teclados y bueno, yo con la voz y la guitarra. ¿Va a ser un concierto centrado en este Acuérdate de Vivir o también vas a sucumbir a las peticiones? No, estará centrado, ambas cosas, estará centrado en Acuérdate de Vivir. Gran parte de las canciones forman parte de este disco, pero también cantaremos muchas canciones de anteriores trabajos. Ismael, si tuvieras que realizar un diagnóstico actual de la canción de autor en España, ¿de qué nos hablarías? ¿De pervivencia o supervivencia? Bueno, de ambas. La canción de autor pervive porque siempre va a haber alguien que agarre la guitarra y haga la crónica social y sentimental del mundo que toca vivir, desde la poesía, desde el compromiso de la realidad. Eso siempre va a existir, esa figura va a ser eterna, ¿no? Supervivencia en tanto en cuanto, también hablo de sobrevivencia en tanto en cuanto es muy difícil dedicarse a la música, sobre todo para un cantautor que no basa su éxito en un hit radiofónico, en un momento mediático, sino que lo va construyendo con el tiempo, con una coherencia que se va cultivando a lo largo de toda una carrera, con un repertorio. Digamos que en una industria, no solamente en la industria musical, sino digamos en la propia ciudadanía, se ha perdido lo que es la mirada a largo plazo y la cultura, como casi toda la información, es objeto de consumo, de usar y tirar, ¿no? Y claro, el cantautor exige otros plazos y en ese sentido pues sobrevive en cuanto a su oficio, en cuanto a que no se puede ganar la vida precisamente a través con su trabajo, ¿no? Pero pervive también porque siempre habrá alguien que apueste por este género, ¿no? Dices en algunas entrevistas que te tomas demasiado en serio. ¿Te definirías como una persona pesimista, optimista o un optimista bien informado? Yo me gustaría pensar que soy un optimista, no sé si bien informado, pero bastante informado, o al menos empeñado en estar informado, que no es poco, ¿no? En tener toda la información posible para hacer un juicio de valor, pero optimista porque no pienso hacer el ser humano, fundamentalmente, porque
Creo que es inevitable, aunque sea apelando al instinto de conservación de la especie, es inevitable que en algún momento reconsideremos el rumbo del planeta, ¿no? Y el rumbo de las cosas, de la sociedad, de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Y seamos capaces de redirigirlas, estas sociedades, hacia un lugar mejor, ¿no? Yo creo que es inevitable, será más temprano, más tarde, pero ocurrirá. Digamos que la diferencia entre un optimista y un optimista bien informado está que el optimista dice la unión hace la fuerza y el optimista bien informado dice sí, también un blanco mayor, más grande, ¿no? Un poquito por ahí, ¿no? Buscándole un poco el tono jocoso. Ismael, después de este concierto de A Coruña, ¿qué proyectos tienes? ¿Vas a Latinoamérica? ¿Estás trabajando en nuevas canciones? ¿En qué andas? Sí, en las nuevas canciones estoy trabajando siempre. Lo que pasa es que aún nos queda bastante gira. Nos queda, pues, nosotros vamos a Puerto Rico y luego de ahí vamos a Costa Rica, vamos bajando a Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Nos quedan unos cuantos conciertos por Latinoamérica. Entonces, yo creo que hasta el invierno que viene no empezaré a trabajar en el siguiente disco, aunque ya canciones tengo, la verdad. Ajá. Y no dejo de componer, además. O sea que en ese sentido, por un lado, también tengo muchísimas ganas de empezar a trabajar con el siguiente disco, porque las canciones cuando las compones te queman en las manos si quieres poderte ya trabajar en ellas, pero por otro lado, aún nos queda mucho trabajo que hacer con Acuérdate de Vivir. Tengo una amiga que dice que uno canta lo que canta porque escucha lo que escucha. ¿Tú qué escuchas, Ismael? Pues sí, tienes razón. Yo he crecido escuchando canción de autor sobre todo. O sea, yo le llevo a mi entorno familiar el hecho de que haga la música que hago. Porque yo empecé escuchando a Joan Manuel Serrat, a Luis Eduardo Aute, a Pablo Guerrero, a Silvio Rodríguez, a muchísimos cantautores que aún hoy sigo escuchando, por supuesto, porque me siguen pareciendo una vigencia incuestionable, pero escucho luego otras cosas, desde otros cantautores modernos, ¿no? Desde Daniel Rice a Glenn Hansard, a Stingman, a muchísimas otras cosas. Bueno, para acabar, Ismael, hay que acordarse de vivir, pero de vivir en plenitud el presente o vivir pensando en el futuro. Ambas cosas. Entender que si nos pasamos la vida conjugando en el futuro todos nuestros sueños, difícilmente se hagan realidad. Es decir, si no asumimos el reto precisamente de entender el presente, pues eso, como el regalo que es, como el presente que debemos aprovechar, que debemos vivir con intensidad, con responsabilidad. Ismael, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, nos veremos en Coruña, que seguro va a ser un éxito, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por la atención. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues velaí tiñamos entrevista con Ismael Serrano este domingo ás 8 da tarde no Teatro Rosalía. Agora rematamos cunha peza del, El hueco en el que anidas. Despois as novas de Radio Leiros e a segunda parte de Sons de Útopos xa con César Decenti. Exhala tu pena, un perfume muy dulce y se congela el sueño. Se apagan los cuerpos, miras la ventana con aire ausente, como quien mira alumbrada por la luz del ocaso a un niño que duerme. Tus ojos se tiñen con el viejo color de la infancia, nostalgia del tiempo en que todo tenía respuesta, en que era más largo el verano y más pequeño tu mundo. Y unos pasos seguir, siempre de cerca los tuyos. Y yo te diría, no sé, que las cosas van a marchar bien. Te mostraría el futuro, la borra del café, con ángeles y estrellas, noches longas e historias recuerdas que hablan de viejos amantes que crecen, que dudan y esperan.
su turno mientras anochece y el mundo se enferma. Yeah, yeah. A veces vigilo con calma tu rostro mientras miras fuera. Escribes, navegas, revisas las fotos del último viaje y cubre de nieblas tu piel sin aviso, la memoria herida. Fumas un cigarro, suspiras y esparces todas las cenizas. Te callas y el miedo feroz cose tus pestañas. Delicadas alas de una dulce mariposa, veloz, fuerte y luminosa, sin tregua persiguió su vuelo y cubre nuestra casa el polvo del recuerdo. Y como la tierra generosa abraza la raíz de un frutal encendido, yo te abrazo a ti y abrazo tu ropa, no sé, tus maletas, tu rostro, tus dudas, tus pies, su huella, tus manos y hasta tus zapatos, tu pena y castigo, la curva de tu espalda, el hueco en el que anido, y el hielo.